Bienvenidos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa La Tostadora. Estoy aquí con el profesor Martín Soterio. Estamos con Paula Dabadí, representante de ADES. Bienvenida. Gracias por venir. Sebastián Ruiz, quien les habla. Bueno, hoy vamos a tratar un tema interesante para los docentes, para la gente interesada en la educación, que son los artículos de la LUC que se aprobaron en materia de educación. Vamos a estar discutiendo algunos. A ver si Martín nos podés introducir en los artículos más importantes que se votó en esta ley en julio. Bueno, muy bien. La LUC, como ustedes saben, tiene una amplia variedad de artículos que tocan una amplia variedad de temas. Bien. En el caso de la educación tiene una sección específica, que es la sección tercera, bien, donde entre el artículo 127 al 206 aborda distintos aspectos de la misma, bien, que tienen que ver con la forma de su organización, tienen que ver con el escalafón docente, tienen que ver con la forma en que las autoridades van a gerenciar, etcétera, etcétera, etcétera. Y amén de eso, en el artículo 16, que está en el marco de la primera sección, que tiene que ver con la seguridad pública, allí también hay un artículo específico, bien, sobre la educación, o que toca de alguna manera a la educación. Entonces, así sería, ¿no? Tenemos una sección de educación y una sección en la parte de seguridad pública que tiene que ver con esto. Si me permiten, comienzo leyendo el de seguridad pública. Ese artículo está en la parte de artículos de seguridad pública. Que recordemos 16. Que son, más o menos, debe ser un 60% de los artículos de la LUC deben ser referidos al tema de la seguridad. Bueno, no sé si tantos, pero sí, hay unos cuantos. ¿Bien? Y tocan distintas áreas, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el rol de la policía, lo que tiene que ver con la legítima defensa, lo que tiene que ver con, bueno, en este caso, las agresiones a funcionarios públicos de determinadas áreas concretas, y ahí es donde traeríamos nosotros. ¿Y qué dice exactamente el artículo? Bien, en el artículo número 16, que es el que nos compete, dice así: se establece que la agresión a los trabajadores de la educación en el centro de sus inmediaciones, es decir, no lo dice textual, no, es una síntesis, sea causal de la multa de 80 URs. Bien, estas 80 URs son aproximadamente a la fecha unos 103.000, 104.000 pesos. Bien, es la pena máxima, digamos, ¿no? Caso contrario, su equivalente en prisión. Bien, y durante el proceso, el acusado o acusada va a estar sometido a medidas sustitutivas de prisión preventiva, ¿bien? Las clásicas medidas como el trabajo comunitario, etcétera, etcétera. En el caso, bien, de que quieran ser retirados del centro por la autoridad competente, un agresor X, y se resista, también va a ser posible la misma multa, ¿bien? Y en el caso de que una persona X ataque con un proyectil de cualquier tipo, puede ser incluso una piedra, al centro, también va a ser sujeta a las mismas condiciones, es decir, multa de 80 URs, ¿bien? Plus, bueno, las tareas comunitarias acordes durante el proceso o la prisión equivalente. ¿Y esto es para padres, pero también para alumnos? Bueno, en principio se refiere como agresor, no hay una aclaración explícita de a quién, porque tampoco tiene por qué ser un padre. Por ejemplo, yo paso, ¿no? Y no tengo nada que ver con el centro, y arrojo una piedra, pongámosle, y ahí me iría afectado por la ley. Obviamente los alumnos, en caso de minoridad, ahora están amparados por otra reglamentación, ¿no? Que tiene que ver con la minoridad. Pero esta ley permite que un docente agredido por un alumno lo pueda denunciar a la comisaría si quiere. Bueno, en realidad dice que para el caso de los docentes, funcionarios de las mutualistas y los centros de asistencia pública, es decir, funcionarios de salud y funcionarios de transporte, están amparados por esto, ¿no? No especifica los mecanismos, pero es de suponer que sí. Digo, o sea, se constituye en un delito, ¿no? Con su pena ya prevista. Es decir, ahora es delito. El sindicato, Paula, tiene como norma, cada vez que se agrede un docente o un funcionario, hay un paro en la zona o en el departamento. Hemos hecho paro a algunos docentes por docentes desagredidos, por escritos inclusive que le han pegado afuera de la institución. También la otra cara, muchos docentes que fueron amenazados por familias, alumnos, lo que fuera, a veces quedan indefensos porque plantean el caso a la dirección le dice, bueno, no hagas lío, ¿no? Y yo sé de mucha gente que ha pedido baja por licencia médica por depresión, y se puede transformar en un infierno sufrir una amenaza. Yo sé que el sindicato tiene una postura por lo general contraria a todo, a medida de tipo represivo. Pero en este caso, ¿el sindicato no hace un apoyo crítico a esta medida o está en contra de esta medida en concreto?
Bien, primero para aclarar, en realidad sí, cuando hay un caso de agresión, si el núcleo de ese liceo, o en el caso, bueno, puede ser también la filial, entiende que es necesario hacer paro, bueno, así se realiza, ¿no? Está en realidad sujeto también a lo que la comunidad educativa y específicamente el núcleo sindical en ese liceo analiza también de esa situación. Y si amerita, se realiza el paro, ¿no? Que es como una medida que está estipulada para esos casos. Y en general, como tú decías, en realidad no vamos por el lado de la represión o por el lado más punitivista, porque pensamos que en realidad tenemos que dar una salida pensando desde el punto de vista pedagógico, educativo, bueno, cómo abordar esa situación de violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando un estudiante agrede a un o a una docente. En general pensamos que hay un montón de mecanismos que se pueden desplegar desde el punto de vista educativo en la institución, que tienen que ver con exigencias que tenemos hace años, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya en cada liceo un equipo multidisciplinario, ¿no? O equipo educativo en el que estén varias partes allí integrándolo, psicólogo, psicóloga, educación, alguien que esté, digamos, especializado en la parte de educación social, que pueda abordar todas las problemáticas del estudiantado, que a veces hay estudiantados que son realmente muy grandes y no da abasto la cantidad de funcionarios en ese equipo para abordar, que pasan también por lo presupuestal, porque en realidad con grupos más pequeños es más fácil también el abordaje. Es decir, hay un montón de aristas que en realidad hacen que los responsables últimos de esa violencia sean las autoridades de la educación, el gobierno, por estas faltas de presupuesto y cómo se abordan las políticas educativas. Por eso siempre vamos por esa vía, ¿no? Lo que no significa que no se trabaje o se deje pasar, no, todo lo contrario, se trabaja, se aborda, pero es necesario nosotros como educadores generar una respuesta que sea educativa, que no vaya por el lado de la represión. Pero en el caso de que, por ejemplo, los padres de un alumno agredan a un docente, ¿no debería ir ese docente a la comisaría? Porque ahí no, el equipo psicopedagogo, aún habiéndolo, no. Estamos hablando de alguien externo al liceo. Bueno, en esos casos en realidad sí, entonces hay cuestiones que exceden a lo que es el centro educativo en sí mismo, ¿no? Entonces por ahí puede haber otros abordajes, ni que hablar. Pero yo me refiero más que nada a la postura del sindicato, que tiene que ver con lo que ocurre dentro del centro educativo, que es lo que nos compete con nosotros como centro educativo. Después, lo que ocurre en relación a temas de violencia más a nivel social, bueno, tienen que ver con otras áreas, ¿no? O sea, que no nos involucran directamente en el centro. O sea, lo que vamos a hacer desde el centro es abordar pedagógicamente, que es lo que ha ocurrido en general, cuando hay que son gurises, que a veces por determinada situación generan una agresión o una situación de ese estilo. Y bueno, ese es el abordaje que podemos generar nosotros dentro de la institución. Después, si eso concierne a lo que es fuera de la institución, bueno, y ahí habrá que analizar. En general, nosotros analizamos que esa sección de seguridad pública en realidad lo que busca es ir por el lado más de la represión y no por el lado de generar lo que nosotros sí pensamos que son las soluciones a la violencia social, que se manifiestan en la educación, se manifiestan en el deporte, que se manifiestan en la sociedad en su conjunto, ¿no? Que tienen que ver esas soluciones con brindar trabajo, con tener salario digno, con tener vivienda, con tener el acceso a la salud, con tener el acceso a la educación. O sea, hay un montón de derechos que deben ser garantizados. ¿Qué pasa, Paula? Yo veo esos docentes que piden la licencia psiquiátrica por depresión, y mientras esperamos todo eso, que ojalá algún día lleguemos como sociedad, muchos compañeros se quedan por el camino con enfermedades depresivas graves. Entonces, ¿no pensás que tal vez esta medida puede tener un efecto disuasorio? Es decir, que un padre, antes de ir a pegarle a un profesor, cuando ya sabe que ese tipo de conducta está penada, tal vez por lo menos se lo piense dos veces. ¿No pensás que puede servir para proteger el ejercicio de nuestro trabajo? Y en general, no solamente en este tema, sino en un montón de otros temas, en general las experiencias de otros países y mismo en el nuestro muestran que el aumento de penas no suele disminuir los casos. En general no. Y yo estoy de acuerdo en algo contigo que tiene que ver con que muchas veces se desatiende mucho lo que es la salud mental de las y los docentes, ¿no? Que es un trabajo que tiene una carga de estrés importante y muchas veces esa parte queda muy desatendida.
y hay muchos casos de compañeras y de compañeros que se ven vulnerados. No solamente puede haber casos que tengan que ver con familias, sino casos a veces donde hay también problemas dentro del trabajo y hay abusos también inclusive desde algunas direcciones. Y ese aspecto por parte de lo que es el sistema educativo está muy, muy desatendido. Nos parece como sindicato que hay que abordarlo desde ese lugar y no desde el lado de aumentar las penas, porque en realidad se ha demostrado en general que ese tipo de cuestiones no logran tener resultados que mejoren la situación. Muy bien, queda clara la posición. Bueno, Martín, ¿tenés algo que opinar sobre no, este punto? Igual una concreto? cosa que me parece interesante aclarar es que, claro, esto quizás atañe a situaciones o ciertos emergentes que es muy difícil que desde el equipo multidisciplinario se puedan abordar. Caso, por ejemplo, que en las inmediaciones del centro un docente sea atacado por una persona externa al liceo, ¿bien? Y de acuerdo a lo que dice el texto acá, estaría amparado también, porque no solamente es dentro, sino en las inmediaciones. No aclara cuántas inmediaciones, si 2 cuadras, 10 cuadras, ¿no? Pero yo recuerdo un caso hace muchos años también de una escrita que fue atacada a 2 cuadras del centro de una parada, bien, por una persona que no tenía demasiado que ver con el centro en realidad, y parecería ser que en este caso también ampararía a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que desde la interna del centro, y bueno, lamentablemente es muy difícil hacer algo. Y bueno, habrá que ver cómo se aplica cuando... Sí, también eso, ¿no? Y bueno, Recordemos que, siguiendo lo que dice Sebastián, hay una cuestión de que esto todavía no está preparado para aplicar, sino que van a haber una serie de decretos, bien, a través de los cuales se va a aplicar todo esto y toda la normativa, que muchas veces lo que estamos discutiendo está en verde, bien, no sabemos bien cómo va a aterrizar. En este caso parecería ser claro, pero luego en otros artículos vamos a ver que no está tan claro, bien, hay un montón de cosas por detallar. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a algún otro artículo de la LUC. Bien, A ver en segunda tenemos. instancia, yo dividí esta sección 3, que repito, va del artículo 127 al 206, página 80 a 122, en lo que tiene que ver con los cambios, bien, que afectan directamente a los docentes. En esto quiero aclarar una cosa, a ver, todos los cambios de alguna manera afectan a los docentes, al alumnado, bien, al consejo de formación docente, afectan a todos, ¿verdad? Todos están intrínsecamente vinculados. Sin embargo, bien, hay normativas que específicamente atañen, que van dirigidos para los docentes, que van dirigidos a lo que tiene que ver con la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso fue que realicé esta división arbitraria, ¿bien? Y decidimos empezar por el tema de los docentes, bueno, un poco una cuestión de que somos docentes, básicamente, de afinidad, ¿bien? Entonces, respecto a los cambios que atañen a los docentes directamente, una de las cosas que más llama la atención es respecto a la libertad de cátedra, ¿bien? La libertad de cátedra se mantiene exactamente igual al concepto que se manejaba en la ley 18.437, pero agrega lo siguiente, ¿bien? Que va a quedar sujeta a la ecuanimidad de puntos de vista, ¿bien? Es decir, da a entender que de alguna manera, bueno, hay una falencia ahí que hay que resolver, ¿bien? Como que no hay ecuanimidad de punto de vista, entonces por lo tanto tiene que estar legislado eso. Luego, otra cosa que agrega en ese sentido es que la formación de educación explícitamente comprenderá los posgrados, es decir, especifica que los posgrados van a comprender la formación de educación, ¿bien? Algo que sobrevolaba, pero que ahora queda especificado. Bien, otro de los cambios muy pronunciados, digamos, que tiene la ley es respecto al estatuto docente, ¿bien? Es decir, en primer lugar, se prevé, ¿no?, que la ANEP desarrolle las condiciones para que los funcionarios obtengan el título correspondiente, ¿bien?, diseñando programas a tales efectos en secundaria. Porque una de las cosas que aclara y que mantiene la ley anterior es que los docentes en secundaria pueden ejercer la docencia directa sin estar egresados, ¿bien? Pero como que pone un énfasis en la necesidad del egreso. En primaria no es necesario porque en primaria es requerimiento, excluyente estar egresado, ¿bien? Luego se explicita el reconocimiento de publicaciones e investigaciones docentes y títulos de posgrado para la carrera. Se prevé un nuevo estatuto docente, ¿bien? Y esto quizás sí convendría abordarlo aparte, ¿no?, el nuevo estatuto docente, y ahora pasar a un poquito esto que estábamos comentando, la libertad de cátedra y bueno, lo que tiene que ver con la formación permanente, ¿les parece? El tema de la libertad de cátedra está en la ley, en la última ley de educación. No sé si toma algo. Sí, fue lo que dije, la deja exactamente igual, pero repito, bien, agrega que debe estar sujeta a la ecuanimidad de puntos de vista. O sea, lo que sobrevuela es que no hay ecuanimidad de puntos de vista, o que por alguna razón hay que explicitarlo porque no sé, hay que razón, vayan a saber. El sindicato tuvo un enfrentamiento, ¿no?, con el tema de los tapabocas. Al final creo que AVE resolvió no usarlo de momento.
Bueno, en realidad los tapabocas son de la FENAPES, o sea, a nivel nacional, de toda la federación. Sí, y bueno, y se está analizando el tema y demás, pero sí, es un claro ataque a la libertad de expresión y bueno, y de asociación y como que tenemos como sindicato también de expresarnos en torno en este caso a lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración. Ahí ya vemos la intención que después aparece también plasmada en lo que leía recién el profe, ¿no? Nosotros consideramos que ese artículo, así como está planteado, busca limitar la libertad de cátedra. Por un lado, sí, se presupone que hoy en día no se ponen sobre la mesa los diferentes puntos de vista porque por algo lo agrega, y además también, de alguna manera, ¿por qué decimos que limita? Porque en realidad, primero que es imposible abordar absolutamente todos los puntos de vista sobre un tema, porque ahí... dicho con otras palabras, el que escribió eso estaría pensando, está flechado para un lado, ¿no? La cancha. Daría a entender eso, ¿no? Ahora, primero que es imposible, es inviable poder abarcar absolutamente todos los puntos de vista. Segundo, que en realidad la libertad de cátedra justamente lo que permite es que podamos tomar postura como docentes acerca de la asignatura en la que estamos trabajando, acerca de cómo entendemos la educación, ¿no? Explicitar eso en clase, tiene que ver con la libertad de cátedra y brindar nuestro punto de vista y también escuchar el de las y los estudiantes que pueda surgir, o sea, no limitar la libertad de expresión. Ahora, como se lo coloca ahí en la LUC, en realidad lo que se pretende es, de alguna manera, limitarnos porque nosotros nos hacemos las siguientes preguntas como sindicato, ¿no? ¿Todos los puntos de vista en realidad son válidos a la hora de abordar una temática? Por ejemplo, ¿son válidos los puntos de vista que tienen que ver con la violación de los derechos humanos cuando abordamos temas como la dictadura? ¿Son válidos, por ejemplo, los puntos de vista que desconocen la necesidad de que haya una educación sexual integral o de que tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo? Entonces, en general, lo que se busca, nos parece a nosotros, es limitar en ese sentido nuestra libertad, ¿no? De tomar posicionamiento, sí, y es imposible educar sin tener una posición respecto a lo que estamos enseñando, ¿no? Entonces eso no significa coartar la libertad de las y los estudiantes de dar su opinión, de generar sus opiniones. Significa en realidad tener la responsabilidad de fundamentar lo que hacemos y lo que enseñamos. Y Martín, ¿hay algún artículo que hable sobre los programas? En otros países como Finlandia, se lo pone siempre como ejemplo, el mismo Parlamento vota los contenidos programáticos de cada asignatura. ¿Hay algo que vaya en ese sentido o todavía se deja cierta libertad a los cuerpos de inspección y a los docentes a la hora de planificar? A ver, en realidad esa pasa a ser una de las nuevas atribuciones, ¿bien?, del Consejo Directivo Central. Antes, o sea, cada consejo era el que de alguna manera determinaba planes y programas y los aprobaba, ¿bien? Ahora los determina, los eleva y el Consejo Directivo Central es el que finalmente decide si se aprueban o no. Por lo tanto, acá hay justamente unos apartados que iba a mencionar después que tiene que ver con el aumento de las potestades, concretamente del MEC y del Consejo Directivo Central. O sea que sí, respondiendo a tu pregunta, sí hay una cuestión que va por ahí, ¿bien? Ya que tocas el MEC, sí, va a haber ciertos cambios en lo que DUI 21 planteaba de la gobernanza. Hasta donde se han reunido varias veces con las nuevas autoridades. En enero hubo una reunión con el ministro de Cultura, el que iba a ser ministro de Cultura actual, y le plantearon algunas propuestas de DUI 21, que recordemos fue aprobada por todos los partidos políticos mayoritarios, y que entre sus integrantes había más o menos representantes de todos los partidos, incluido el ministro de Cultura. De la reunión, bueno, salieron con algunas cosas que supuestamente el nuevo gobierno de la LUC iba a tomar del proyecto DUI 21 y otras que no. Pero una de las que ellos dijeron que estaban de acuerdo, que iba a haber ciertos cambios en la gobernanza, que era en el diagnóstico que hizo DUI 21, era uno de los principales problemas que tenía la educación uruguaya. ¿Cuál es el cambio más radical que propone la LUC? Y bueno, yo creo que los cambios más grandes son el tema, justamente lo que decía, ¿no? Centralizar bien en el MEC, que gana muchas potestades, y en el Consejo de Formación y Educación,
Consejo Directivo Central, centralizar varias potestades, que antes no tenían y que bueno, de alguna manera lo tenían parcialmente o tenían negociadas, ¿bien? Y lo otro que es bastante, si quiere, importante, bien, es lo que tiene que ver con el Congreso Nacional de Educación, que va a dejar de ser convocado de manera obligatoria al principio del primer año de gobierno, pudiendo, dice ahora, por lo tanto no necesariamente debiendo ser, ya no es un mandato, pudiendo ser convocado como máximo una vez durante la gobernatura, ¿bien? Entonces ahí sí hay un cambio, digamos, hay un centralismo que favorece a estas dos instituciones ya mencionadas, ¿no? Varias veces. ¿Cómo ha tomado el sindicato este cambio bastante radical, digamos, en la organización? Bien, sí, nosotros en realidad lo que denunciamos es que la LUC lo que hace es como bien se comentaba por acá, es concentrar aún más el poder de decisión en cuanto a las políticas educativas en el Ministerio de Educación y Cultura, cuestión que nosotros rechazamos porque en realidad defendemos históricamente las consignas de autonomía y de cogobierno, es decir, que quienes tenemos que tomar las decisiones respecto a la educación somos quienes somos protagonistas de la educación, es decir, docentes, trabajadores de la educación en general, estudiantes. Y por ende esto va justamente en todo sentido contrario. Y bueno, en ese sentido no solamente está esa nueva potestad o competencia que tiene el MEC de elaborar un plan de política nacional, sino que también se convierten los consejos, pasan a ser unidades unipersonales, o sea, con una dirección general, ¿no? En primaria, secundaria y técnico profesional. Y bueno, eso también de alguna manera también elimina lo que era ya la escasa participación docente en esos consejos, ¿no? Hoy en día en cada consejo de 3 integrantes, uno es electo por las y los docentes, ¿no? Que ya veníamos denunciando. En un que principio se quiso sacar toda representación docente y ahí en las negociaciones de la coalición multicolor creo que mantuvieron eso, me parece. Pero el proyecto original creo que iban a sacar. Sí, pero quedó el Consejo de Educación, o sea, lo que hoy es el Consejo de Educación Primaria, Secundaria y UTU, digamos, son sustituidos por direcciones generales. Es decir, ya no está un tercer integrante como, que en realidad ya era muy escasa, y nosotros lo veníamos denunciando, sumamente escasa, esa mínima participación entre comillas, pero hoy en día con la LUC, digamos, va a ser mucho menor. En una perspectiva también de mostrar que todo aquello que pueda tender a ser un poco más participativo es como más ineficiente, o no, y de alguna manera se denota eso y se tiende más a una lógica de funcionamiento como en una empresa privada, ¿no? ¿Y cómo está hoy día la relación entre el sindicato y el gobierno? Yo vi que los dos entraron con la plancha en el pecho. El sindicato docente hizo un paro a los 3 días de asumir la calle, y el ministro de Educación le preguntaron la otra vez le preguntaron qué opina del sindicato de profesores, y muy irónicamente dijo: qué extraño me pregunta eso, tienen en Twitter 1000 seguidores. Entraron fuerte de los dos lados. ¿Cómo está al día de hoy la relación? Bueno, en realidad yo podría hablar más que nada por mi filial, que está en Montevideo, pero en general la evaluación que se hace en la federación de lo que es este gobierno es clara, ¿no? Este es un gobierno que se identifica como de derecha, con componentes fascistas, y bueno, en ese sentido lo que está haciendo este gobierno, por ejemplo, con la ley de urgente consideración, muestra que esa es su política, que va totalmente en contra de los principios de nuestro sindicato. ¿Y por qué decir que es un gobierno fascista? Porque eso a la hora de una negociación me imagino que como que es muy fuerte esa categorización. Con componentes fascistas, ¿no? Pero sí tenemos que decir claramente que es un gobierno de derecha, reaccionario. Y el gobierno te dice: bueno, yo gané la selección y soy de derecha. ¿Y vos cómo se resuelve eso? Porque no, nosotros cada vez que se vulneren nuestros derechos como sindicato vamos a estar realizando paros, movilizaciones o las medidas que entendamos pertinentes, ¿no? Y por eso el 12 de marzo, como ADE en Montevideo, realizamos un paro de 24 horas en contra de la LUC, ocupamos el Liceo IABA, porque entendemos que todo lo que está propuesto en materia educativa y en otras materias dentro de la ley de urgente consideración nos vulnera a nosotros como trabajadores y trabajadoras, y también a los estudiantes y al pueblo en general, ¿no? En sus condiciones de vida también.
Y no sé, como medida de lucha, por lo que estoy escuchando, el sindicato tiene una postura bastante firme. ¿Va a buscar algún acuerdo de mínimos o va por todo y nada? Digo, ¿va a haber alguna instancia de negociación? Porque tal vez en el contexto de la pandemia, que no se puede manifestar en casi ningún sindicato, está medio complicado, inclusive para llegarle con estos argumentos a los mismos compañeros. Al mismo tiempo que tal vez el sindicato no está tan fuerte a nivel de afiliados y militancia como otras épocas. Con ese discurso, digamos, de choque, de enfrentar directamente al gobierno, ¿no se corre el riesgo de tal vez no obtener nada y que se imponga? Lo que pasa es que lo que plantea la LUC no hay nada si no leer claramente, en este caso específicamente la parte educativa, no hay nada que favorezca a las y los docentes y a los estudiantes y a las familias. Es decir, no hay nada que sea aceptable, digo, al contrario, toda la parte educativa y toda la ley de urgente consideración consideramos que es nefasta, que es antipopular, que inclusive por su forma, ¿no?, con 500 artículos es antidemocrática, porque ¿no?, con este mecanismo de urgencia se aprobó y no dieron los tiempos reales para dar ningún tipo de discusión. Al gobierno no le interesó la opinión de las organizaciones sociales, y en toda esta primera etapa donde en realidad el LUC estaba en discusión, nosotros nos manifestamos, salimos a la calle acompañando junto a otras organizaciones sociales la movilización del 14 de mayo que se hizo en torno al Palacio Legislativo. También estuvimos junto a otras organizaciones y militantes saliendo a la calle el día del paro del PIT-CNT, el 4 de junio, realizando un pañuelazo en contra de la LUC. Y bueno, y también estuvimos convocando junto con casi 60 organizaciones en el marco de esta coordinación contra la LUC a la marcha que se realizó el día 2 de julio. Es decir, nosotros no nos quedamos quietos ni quietas, estuvimos peleando, bueno, y ahora estamos obviamente tratando de analizar y de intercambiar colectivamente para resolver cómo seguir esa pelea en contra de la LUC. Pero obviamente que es algo que no puede quedar así porque nos afecta profundamente. Paula, yo he escuchado gente de gobierno, porque vos decís antidemocrático, y te dicen, bueno, pero yo gané las elecciones, tengo mis mayorías, ¿qué tiene de eso? Si alguien de gobierno te dijera, ¿qué tiene de eso antidemocrático? O antipopular, porque fueron electos por el voto popular, de alguna manera. ¿Por qué decís que es antidemocrático y antipopular? Decimos que es antidemocrático y antipopular la ley de urgente consideración. Desde el punto de vista del contenido es antipopular porque en todas las materias que aborda va en contra de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, y es antidemocrática porque un montón de temas en un montón de artículos se vuelcan a través del mecanismo de la urgente consideración que limita realmente los tiempos de debate, ¿no? De hecho se aprobó y bueno, y qué tiempos o qué posibilidades tuvimos de poder analizar esto, y muy pocos, ¿no? Nosotros lo hacemos desde nuestra militancia, pero en realidad muy pocos. Vamos a aclarar que ADES, contanos un poco, tiene un documento que lo pueden ver en la descripción del video, pueden descargarlo, tenemos un enlace para descargarlo que son 20 puntos. ¿Podés explicarnos un poco? Sí, se denomina 20 razones para decirle no a la LUC, y bueno, y en 20 puntos sintetiza por qué estamos en contra. Ahí va. Esto lo pueden ver, como decíamos, en la descripción, lo pueden descargar con más detalle. Martín, a ver si nos podés brindar algún artículo más que bueno, de educación en la LUC. Bien, creo que todavía restan un par de cosas muy jugosas para abordar, que son las que tienen que ver, por ejemplo, con los cambios en el estatuto docente, el nuevo rol de participación que tienen los privados. Pero antes, una cosa que quería comentar es que se quedó por el camino un tema que se había hablado mucho durante la campaña electoral y que tenía que ver con la descentralización, digamos, el otro lado de la descentralización, que es darle autonomía a cada centro, incluso de contratación, ¿bien? Eso en realidad que se habló no se materializa en este proyecto, perdón, me corrijo, en esta ley ya promulgada. Y bueno, de ese tipo de descentralización, ¿cuál es la opinión de descentralización? ¿Cuál es la opinión del sindicato? ¿Te referís a que la dirección, digamos, tenga mucho más autonomía para todo tipo de cosas, inclusive la contratación del personal? Tipo modelo chileno. Sí, estamos en contra. Ese es uno de los puntos que en realidad rechazamos de la LUC. Estamos en contra porque consideramos que no puede ser en manos de la dirección liceal que quede esa potestad, de ninguna manera.
Nosotros defendemos que tiene que haber una igualdad de condiciones de trabajo, y por eso nos oponemos a que haya diferentes estatutos rigiendo nuestra labor, y a su vez también que sea justamente la función de las direcciones poder de alguna manera contratarnos. Y de nuevo refuerza que el proyecto lo que busca es de alguna manera la privatización de la educación, o sea, que funcionemos al estilo de un colegio privado. Bien. Recordemos igualmente que, para la audiencia, que esto se quedó por el camino, ¿no? Es decir, no quedó instalado en la versión final. Por eso llama la atención, ¿no?, que sí, la centralización, digamos, pero no su visión de la descentralización quedó por fuera. No sé. Respecto a lo que tiene que ver con, ya que me están tirando el pie, ¿no?, al estatuto, bueno, se prevé, y esto es importante, particularmente para nosotros los docentes, ¿no?, la creación de un nuevo estatuto. Bien. Optar por ampararse, por continuar en el antiguo o ampararse en el nuevo, es decisión de cada docente. Y en este caso, el docente que decida entrar en el nuevo tiene un tiempo de 3 años para volver al antiguo, contando con una recomposición. Es decir, no volvería donde estaba, sino si van a tener en cuenta, bueno, los méritos que acumuló durante esos tiempos, ¿verdad? Y además, si se quiere, también muy vinculado a esto, porque recordemos que este estatuto todavía no está en verde, bien, estamos discutiendo sobre supuestos, pero ya hay ciertas pautas que marcan para dónde va a ir ese estatuto. Por ejemplo, se brinda la potestad a ANEP de establecer compensaciones salariales y otros beneficios en arreglo al contexto socioeconómico donde uno va a trabajar. Mucho particularmente el think tank Edu21, que mencionaba Sebastián hoy, y que tiene que ver con que justamente ellos planteaban que los grados más altos los querían en las zonas de contexto crítico. Vamos a contar lo que pasa en la realidad, que me corrija Paula si me equivoco, pero creo que es lo que pasa en la mayoría de los casos. En secundaria funciona una especie de escalafón por antigüedad, es decir, cuanto más grado tenés, vas aumentando un poquito tu sueldo y tu lugar en las listas, que también depende de un informe de dirección y informe de inspección. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Los docentes más veteranos, a la hora de elegir horas, barren en la elección de horas con los grupos de bachillerato, en casi todas las asignaturas, no siempre. Barren con los grupos de bachillerato, que si bien llevan una preparación bastante más que el ciclo básico, se gana más, por lo general hay más horas dependiendo de la asignatura, hay menos problemas de conducta, por lo general en bachillerato, y se termina un mes antes las clases. Creo que lo que vos estás diciendo es que se va a tratar de fomentar, tal vez con estímulos económicos, que los docentes con más experiencia vuelvan a tomar, digamos, como cualquier docente que recién inicia, ciclo básico. Claro, ahí viene. A ver, no lo dice específicamente, ¿bien? Pero va por ahí, o sea, dice que se habilitará compensaciones salariales para que los docentes, digamos, tiendan a escoger zonas de contextos más vulnerables, críticos, que según la visión que es pública, de público conocimiento de Edu21, no sucede, es decir, donde hoy por hoy, digamos, los docentes de mayores grados toman en los barrios, digamos, más encumbrados, por así decirlo, bien, y en centros, como dice Sebastián, normalmente vinculados a bachillerato. Entonces, ellos plantearon durante la campaña, think tank, que querían revertir esto, y aparentemente, digo, no está explícito acá, que es por estas razones, pero aparentemente iría por ahí la compensación económica, ¿no? Para que un docente de grado 7 vaya a, no sé, un centro, en un barrio X, muy pobre, bien, y tenga un aliciente monetario para hacer la tarea. ¿Y cómo se ve a nivel de sindicato esto y también lo del doble estatuto, que parece que se viene con todo? Sí, nosotros en realidad peleamos porque haya un aumento de salario, por tener un salario digno de media canasta, y estamos en contra de que haya desigualdades salariales. Eso para empezar, así como estamos en contra de que haya diferentes regímenes laborales por el tema de los estatutos. No puede ser que las condiciones económicas del estudiantado pauten nuestro salario, no puede ser que la mayor o menor connivencia con la política educativa paute nuestro salario. O sea, son cuestiones que son la verdad inaceptables. No está mal que se fomente el hecho de que, bueno, de que tomemos horas en diferentes centros, pero no es el camino, digamos, generando desigualdades salariales, para nada. O sea, eso lo repudiamos totalmente. Y el sindicato ha discutido que tal vez pase cuando con estímulos económicos o personas que tienen, yo qué sé, estudios de posgrado que se beneficien con el nuevo estatuto. Me imagino, el sindicato dice a los afiliados que no se vuelquen al nuevo estatuto.
Pero ¿qué pasa si empieza a haber una sangría de docentes que se acogen al nuevo estatuto? ¿Ya previeron ese escenario o todavía no? Bueno, en realidad, como te decía, estábamos en la etapa de pelear en contra de la LUC. Ahora tendremos que, cuando sea que ya fue aprobada, bueno, analizar y resolver en torno a cómo seguimos adelante, ¿no? Esa lucha. Claro, ahora estamos en otra etapa. Recordemos que todo esto todavía está muy verde, es decir, no sabemos ni siquiera por dónde va a venir el nuevo estatuto. ¿Bien? Nadie lo sabe. Lo que sí, bueno, hay indicios en arreglo a lo que se ha dicho en distintos medios de prensa, y una de las características que cabe suponer estará fuertemente presente es la cuestión de, bueno, del impacto que van a tener los cursos de perfeccionamiento docente y posgrado en ese estatuto, y la forma, y que eso presuntamente, bien, se transformaría en una mejora de condiciones laborales inmediata o muy rápida, ¿no? Frente al que, bueno, no continuó, o sea, se fomenta la formación permanente. Ahora, ¿cómo eso va a interactuar? ¿Cómo van a interactuar los dos escalafones? Si eso efectivamente va a ser así, es toda la incógnita. ¿Qué pensás de esto, de que, bueno, de que hacer un curso de perfeccionamiento o posgrado impacte directamente en el escalafón de manera, digamos, de esta posibilidad? A ver, digo, creo que estamos todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo en que es necesaria sí, fomentar la formación docente, que cada vez más compañeras y compañeros que se desarrollan en la docencia tengan el título y puedan seguir perfeccionándose y formándose. Ahora, lo que plantea la LUC en realidad es una situación de desigualdad. Es una situación de desigualdad, de premiar a unos y en detrimento de otros. De alguna manera nos divide también como colectivo docente. Y lo que busca es que porque además hay otros artículos también que tienen que ver, por ejemplo, con valorar en la carrera docente lo que es nuestra mayor adhesión a la política educativa. Entonces, de alguna manera busca que nosotros como docentes respondamos a eso. Claro. Y va a penalizar a aquellos que cuestionemos esa política educativa en la misma línea del ataque a la libertad de cátedra. Claro, hay una cuestión sí de recompensa al docente que adhiere a la política educativa concretamente del centro, del proyecto del centro, ¿no? Y en este caso está esto fuertemente vinculado, ya que das el pie, a lo que tiene que ver con la permanencia en el centro. En los artículos de la LUC vinculados a la educación apuestan en varios momentos por mantener a los docentes, un cuerpo estable de docentes en el centro, bien, para que no estemos todos los años yendo a elegir horas, sino que nos mantengamos ahí con concentración de carga horaria, lo dice explícitamente, es decir, que el docente ya tenga varias horas y no tenga que estar de centro en centro picoteando, sobre todo para los docentes nuevos, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede. Ahí yo quiero preguntarle a Paula, porque cuando uno habla en los pasillos con los docentes, no sé si la mayoría, pero la mitad seguro les gustaría elegir por más de un año. El sindicato siempre, me acuerdo cuando estaba Celsa Puente, quiso meterlo por 2 años, no se aceptó. En primaria los maestros quedan fijos en una escuela. En otros países, cuando uno habla con docentes, se sorprenden a veces que todos los años cambiemos de liceo. El sindicato sigue estando en contra de la elección por más de un año. ¿Por qué? A ver, creo que como docentes en general, todos tratamos y tendemos a tomar en el mismo lugar donde trabajamos a gusto, un año, otro año, tendemos a repetir el lugar donde trabajamos. No es que estemos en contra de generar un sentido de pertenencia y de permanecer en un liceo. O sea, creo que lo hacemos, tomamos un año y tomamos un liceo, vamos al otro, tomamos horas en el mismo liceo. El tema es que lo que ha manifestado el sindicato, lo que hemos manifestado es que hoy en día no están las condiciones dadas para eso, ¿no? Algunos ejemplos. Todos los años hay cambios de planes en algunas instituciones. Introducen planes nuevos, hay cambios en ese sentido. Hay cambios también en cuanto a la cantidad de grupos. Hay cambios también y hay situaciones bastante jorobadas respecto a algunas direcciones liceales, ¿no? Entonces también todas esas situaciones y otras implican que si elegimos por más de un año vamos a quedar rehenes de esas situaciones. ¿Y no podría ser opcional que haya, digamos, llamado todos los años para aquellos profesores que por los motivos que sean les gusta o tienen problemas con alguna dirección en concreto y quieren cambiarse? Pero de hecho pasan los grados más altos, lo que se perjudican son los docentes de los escalafones más bajos, que son, como dijo César Puente, el profesor taxi. En los primeros años de carrera pasa viajando a 3 o 4 liceos. No podría ser, ¿qué tiene malo que sea opcional eso? Es decir, que haya un llamado todos los años con una bolsa de horas para todos esos profesores itinerantes, pero los que quieran quedarse en un lugar solo, que se queden. ¿Por qué lo ven negativo eso?
Lo que pasa es que ahí, digamos, está implementando algo que se estaría implementando algo que en realidad no garantiza no garantiza esa estabilidad. La estabilidad en realidad tiene que ver con tener un salario digno, entonces que nos permita no tener que tomar en muchos lados, ir y venir, porque en realidad también tomamos en diferentes lados porque hay que llegar a una determinada cantidad de horas que nos permita tener un salario que más o menos nos permita cubrir nuestras necesidades. Entonces, por ese lado va, ¿no? Por más presupuesto, por mejores condiciones, por tener a su vez un salario digno. Y ahí sí podemos, con esa base podemos empezar a hablar de estabilidad y de qué mecanismo ver, ¿no? Pero por el momento decidir algo así con estas condiciones es bastante irresponsable por parte del gobierno. Bien, Martina, ¿algún comentario final para ir cerrando? Bueno, en realidad, bien, hay varias cosas que nos van a quedar en el tintero por razones de tiempo. Sí, algunas cosas que me parecen cambios que, si bien son menores, tienen una lógica, perdón la redundancia, de cambio, ¿no? Caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con los padres, bien, todo lo que antes era un derecho de los padres, por ejemplo, a enviar a su hijo, bien, a velar porque continúe en el centro, porque se lo respete, ahora es el deber, bien, por ejemplo, cambiaron esa palabra nomás, que tiene que ver con el deber de que el padre esté ahí. En cuanto a lo que tiene que ver para ir terminando, que me parece más relevante de lo que nos queda, es la cuestión del rol de los educadores o representantes de la educación privada, bien, en los organismos de gestión o de cúspide, ¿no? Que ahora van a integrar. Antes se requería, por ejemplo, para llegar al Consejo Directivo Central, 10 años de antigüedad de ejercicio en realidad en la enseñanza pública, bien, ahora ya no se requiere más. Entonces hay unos cambios como para de alguna manera abrir la cancha a que los privados entren en estos organismos de gestión. Antes de la LUC, ninguna persona egresada de una universidad como docente podía ser director, o sí podía. Tenía que tener 10 años para ser director de un liceo. Había una cuestión, claro, de antigüedad bien en el ejercicio de la docencia pública, ¿verdad? Porque es lo que luego te permite participar en los cursos y demás, ¿no? Los cursos de dirección. Ahora, claro, eso va a haber cambios por ahí que seguramente se profundicen en lo que tiene que ver con los reglamentos, pero siempre para tratar de, en este caso, incluir a los agentes de la educación privada que, bueno, representan, por ejemplo, en el caso de primaria, alrededor de un 20% bien, de la formación. O por lo menos representaban para 2015, porque es cierto que en los últimos años, en los últimos 2-3 años, han ido perdiendo, había un pasaje de la educación privada a la pública, que bueno, que la viene estabilizando, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con estabilizar? Hubo unos 10 años de pasaje de educación pública a privada, ahora vuelve a haber un pasaje de la educación privada a la pública. Que con la crisis esta seguramente puede que se agudice, bien, porque la cuestión principal parecería ser la cuestión de las cuotas, bien, donde los padres, bueno, optan por un colegio de menor calle, digamos, y luego van a la educación pública, cuando ellos no pueden pagar, piden becas, etcétera, etcétera. Paula, ¿cuál es la opinión del sindicato con respecto a esto? ¿Es bienvenida el aporte de los privados o no? ¿Hay reticencias? Y no, en realidad nosotros defendemos la educación pública. En ese sentido, nos oponemos al avance privatizador, que en realidad se profundiza, ¿no? Entendemos que no es que viene con la LUC, pero se profundiza gravemente con la LUC, así que rechazamos la intervención de la educación privada dentro de esos organismos, ¿no? La Comisión Coordinadora de la Educación, por ejemplo. Así que en todas sus manifestaciones que aparecen plasmadas en la LUC rechazamos eso. Nos parece que no tiene que ver con los intereses que nosotros buscamos, de una formación integral, de una formación que apele a la reflexión de las y los estudiantes. Tiene otros intereses que tienen que ver con lo lucrativo. Bien, antes de cerrar, pero hay algo muy importante, a mí me preocupa, y lo he hablado con alguna gente. Cuando pase toda esta movida de discusión de la LUC, ¿el sindicato va a tomar alguna medida contra la prueba acredita que pienso que puede dejar a muchos docentes, especialmente que trabajan con adultos, plan 2009, nocturno, sin hora, porque se anotaron como 6.000 personas, salvó, creo que dieron la prueba a 4.000 y pico, salvaron como 3.700, no me acuerdo exactamente. Esa prueba es del anterior gobierno. El gobierno tomó la posta y está en la página web, sigue la propaganda de esa prueba, que básicamente salvás de primero a tercero liceo con una prueba
que en los ejercicios de muestra que tenían en la misma página la prueba acredita eran de comprensión lectora. Es decir, ¿qué opinión tiene el sindicato sobre ese tema en concreto? Sobre cualquier, digamos, nosotros entendemos que la educación en este sentido, de generar, de brindarle cultura general al estudiante, en el sentido de generar reflexión, en el sentido de tender a una educación liberadora, no estamos en contra de que sea solamente para acreditar, ¿no? O sea, tiene que formar realmente a la estudiante o a el estudiante. Entonces, en ese sentido nos oponemos a aquellos planes que son pauperizadores de la educación, que son solamente para buscar que el estudiante apruebe y listo, ¿no? Porque justamente valoramos a ese estudiante, a ese joven o adulto que quiere formarse. ¿No pensás que fue un poco tibia la respuesta del sindicato ante algo tan grave que provocaría el cierre de cientos de grupos con la pérdida, no sé si de cientos o miles de horas? Porque es algo que, al menos desde la época de Ramón, no se perdía tantas horas. ¿No crees que tal vez haya que retomar la discusión por la prueba acredita? Sobre ese tema, digo, el sindicato, o sea, en realidad el sindicato tiene una postura firme en relación a lo que te decía recién, ¿no? Creo que la postura en general de la organización sindical ha sido firme en torno a eso, y bueno, son cuestiones que seguiremos abordando, pero es clara en todas sus resoluciones la posición del sindicato de defender la educación pública de calidad. Pensemos que siguiendo ese razonamiento, ¿no? Es muy difícil que un estudiante en una prueba concreta pueda demostrar todos los conocimientos necesarios en asignaturas tan dispares como física, literatura, ¿no? Historia, geografía, de varios niveles, es decir, cuánto tiempo de preparación y qué tipo de prueba debería ser, ¿no? Claramente va por el lado justamente de una exigencia muy disminuida. Yo creo que merece un programa especial. La el tema de la sí. Prueba acredita, vamos a tener que hacer uno porque varios docentes nos han manifestado inquietud sobre el tema. Una de las cosas que me parece interesante agregar respecto a la coordinación, a la Comisión Coordinadora de Educación, que se hablaba, y es que no solamente, digamos, ahora entrarían los agentes de educación privada, sino que también entrarían, por ejemplo, lo que tiene que ver con la formación militar, la formación policial, un representante del INEFOP, un representante del INAU, es decir, se abre la cancha a toda una serie de actores o agentes representantes de X intereses, porque sabemos que también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el INEFOP, la realidad del INEFOP o la realidad de la educación policial o militar es muy distinta a la realidad de la educación de un centro convencional, ¿no? Lo mismo a veces suele ocurrir con determinadas ramas de la educación no formal privada, muy distinta. Entonces también se abre la cancha a que participen en su visión, ¿no? Eso parecería ser bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, en definitiva aporta pluralidad, pero no sé cuál es la visión respecto a estos otros actores. Es la misma que con... Y sí, nosotros estamos en contra. Nos parece que la esencia de los centros de educación militar y policial tiene que ver con una formación orientada a la represión, que es muy diferente. Entonces, si además unimos eso con la limitación de la libertad de cátedra, con tener que estar de acuerdo con un proyecto de centro, con una imposición de una política educativa que viene desde el gobierno, de alguna manera está claro que no es la política educativa que buscamos. En INEFOP y INAU sí. De alguna manera o no tampoco. En realidad hemos hecho más énfasis en la crítica a la educación privada y a la formación militar y policial, pero en realidad entendemos que lo que tenemos que tomar las decisiones acerca de la educación somos los docentes, los estudiantes, lo que te decía de la autonomía del gobierno, o sea, seguir ingresando un montón de actores que en realidad salen de esos protagonistas, en realidad entendemos que no contribuye. Bien, bueno, muy interesante, le agradecemos al profesor Martín, a Paula, muchas gracias por venir. Denle like al video si les gustó, suscríbanse a nuestro canal y a nuestras redes sociales en Twitter.